Venezuela es un país que tiene un modelo democrático desde 1958, la caída de nuestra última dictadura. Y ese modelo democrático, que fue producto de las luchas conjuntas de muchos movimientos sociales populares en el país, terminó construyendo y configurando una primera etapa de nuestra etapa democrática, de nuestro momento histórico democrático, hasta el año 99, se fue generando un modelo de exclusión de algunos modelos políticos, particularmente de los pensamientos de izquierda, y estuvo amparado por lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Ese Pacto de Punto Fijo fue un pacto entre un grupo de partidos, obviando a los partidos de izquierda en ese momento, a los partidos con pensamiento progresista, y eso dio lo que tuvimos en los primeros 40 años de Venezuela. El quiebre de ese modelo es lo que genera otros hitos históricos, que es en 1989 el alzamiento popular más importante y significativo que ha tenido nuestro país contra la aplicación de una serie de paquetes neoliberales, y el año 92 particularmente con las rebeliones militares y civiles con la figura del comandante Chávez a la cabeza. Y entonces se da en el proceso de 1998, año 99, el proceso electoral donde él gana y donde se plantea un nuevo modelo constitucional en nuestro país, que fue producto de una Asamblea Nacional Constituyente electa popularmente por primera vez en la historia. A partir del lamentable fallecimiento del comandante Chávez, llega el presidente Nicolás Maduro, vuelve a darse todo un proceso de desconocimiento de las instituciones, es decir, de desconocer el resultado electoral. Hoy Venezuela está viviendo una crisis estructural. Cuando digo una crisis estructural, es una crisis política, económica y social, muy profunda, muy dura, que está atacando realmente la calidad de vida de los venezolanos. Es decir, hoy los venezolanos no consiguen los principales alimentos, hoy tenemos una inflación que ronda este año por encima del 300%, la inflación más alta del mundo, tasas de delincuencia o delictivas enormes que nos coloca como uno de los países más peligrosos de todo el planeta. Esa mezcla de conflictos sociales y conflictos que se mezclan con lo económico, hoy también se mezclan con un conflicto político que nace y tiene su origen en la elección del año pasado, del año 2015, donde elegimos a la Asamblea Nacional, y fue una mayoría de venezolanos que salieron a votar y conquistó que hoy la Asamblea Nacional sea 2/3 partes de la oposición. Desde ahí, la crisis política se pega ahora con la crisis económica y social y ha conjugado una crisis generalizada y estructural en Venezuela que convoca a la necesidad de buscar una salida efectiva para que sirva de solución para todos los venezolanos. Después de un proceso electoral en unas condiciones muy complejas, dentro de un marco de una crisis económica muy profunda que ha vivido Venezuela, productos principalmente de la caída abrupta de los precios del petróleo, es decir, que más del 70% de los ingresos en divisas hayan bajado del país prácticamente de un año para otro. Apenas caen los precios del petróleo el año pasado, comienza a resquebrajarse todo el sistema que se había montado sobre la repartición exclusiva de los recursos y de la renta petrolera. Y empiezas a ver todo lo que estás viendo. No se provocó producción nacional, solamente se importaba, y hoy estás viendo cómo no hay alimentos, no hay medicinas, porque simplemente el aparato productivo se destruyó, y antes lo que hacías importando, ya no lo puedes hacer porque no tienes las divisas, no tienes los recursos producto de la renta petrolera. Sí estamos pasando un momento de dificultades en el plano económico, y eso afecta la vida cotidiana del venezolano. E incluso en algunos rubros esenciales pueden darse dificultades. Pero es claro, y no solamente dicho por nosotros, que en Venezuela no hay ningún tipo de crisis humanitaria vinculado a ello. Y no lo dice el gobierno venezolano, lo dice la FAO como institución de las Naciones Unidas encargada del tema de la alimentación y del hambre del mundo. Al caerse ese esquema de gran renta petrolera con muchas elecciones, al caerse ese esquema, entonces indudablemente el sistema entró en crisis, y es lo que nosotros estamos diciendo, tiene que haber un cambio de sistema donde principalmente ese cambio de sistema tiene que darse por uno de los pilares del anterior sistema, que eran las elecciones. El referéndum revocatorio, lo primero que hay que tomar en cuenta es que es un derecho constitucional. Pero como todo derecho, tiene mecanismos, reglamentos, leyes y formas a la que ese proceso se acoge. Entonces, en primer término, es mentira y es falso que el proceso refrendario en Venezuela, que se le solicitó a finales de abril de este año, haya sido paralizado. Es que producto de más de 8.000 denuncias judiciales por usurpación de identidad, es decir, personas que los pusieron a firmar y no fue así, y están haciendo un proceso judicial en contra de que ahí esté su rúbrica, han sentenciado los tribunales, en primera instancia ni siquiera una sentencia, han hecho una cautelar. Le dice al Consejo Nacional Electoral
que detenga, mientras no hay una nueva decisión judicial, el proceso de recolección de firmas que estaba pautado para los días 27, 28 y 29 de octubre. Nosotros no estamos luchando un referéndum o una elección. Lo que estamos luchando en este momento, como factores de la unidad democrática, es la posibilidad de que decidan los ciudadanos. Es decir, nosotros no vemos ningún otro camino para que tú puedas resolver la crisis sin que haga partícipe a los venezolanos. Y la mejor manera de hacer partícipes a los venezolanos es brindando una oportunidad para que ellos ejerzan su derecho al voto. Que sean los propios venezolanos quienes decidan quién los gobierna, cuándo los gobierna y hasta cuándo los gobierna. En ese sentido está un referéndum revocatorio que es un mecanismo constitucional, no un mecanismo inventado por la oposición, un mecanismo constitucional que plantea que a mitad del periodo del presidente o del gobernador o de un diputado, el periodo de cualquier representante electo democráticamente, tú puedes solicitar un referéndum revocatorio para que sean esos mismos ciudadanos que eligieron en el año 2013 a Maduro quienes decidan si quieren o no quieren que él continúe. Eso es lo que estamos buscando básicamente, es fortalecer la democracia y fortalecer el sistema de participación de la gente. La oposición venezolana apostó honestamente al referéndum revocatorio como derecho constitucional que tenían. Hay dos elementos que me podrían decir que no. Uno, que sabiendo que el referéndum revocatorio tiene un reglamento y que tiene unos tiempos mínimos, unos tiempos máximos, lo solicitaron fuera de tiempo, es decir, lo solicitaron casi a mediados de año, cuando podían haberlo solicitado desde enero de este año. Y segundo, cuando en vez de ir a los mecanismos judiciales para buscar por lo menos cubrir todas las instancias judiciales, y si no le daban la respuesta que ellos querían, bueno, ver y evaluar otras medidas, se van directamente por el desconocimiento del gobierno, de la institucionalidad en Venezuela. El 15 de marzo de este año acudimos por primera vez al Consejo Nacional Electoral y nosotros entendimos que desde ese 15 de marzo el referéndum revocatorio ha sido bloqueado por las instituciones, por el poder, lo bloqueó. Y todo lo que se ha conquistado, que son varios pasos que hay que llegar para construir ese camino, el referéndum revocatorio, todo eso se ha logrado producto de dos cosas, de la presión interna y de la gente en la calle, la gente manifestando y exigiendo institucionalmente que se dé eso, y frente a muchísimas trabas que ha colocado el Consejo Nacional Electoral, hemos sabido solventarlas producto de la participación de la gente, la presión interna y la presión externa. En cualquier sistema democrático, normalmente un poder no le puede pasar por arriba al otro porque quiere. Es decir, porque yo soy el Parlamento, que es lo que han dicho algunos de los miembros del Parlamento. Como ellos son el Parlamento, ellos pueden nombrar a todos en el momento que consideren. No pueden. Ellos pueden enjuiciar al presidente. No pueden, porque en Venezuela no existe mecanismo como en otros países de juicios políticos. Ellos quieren cambiar los rectores del Consejo Nacional Electoral. No lo pueden cambiar. E incluso no pueden decidirlo ellos solos. Tiene que ser en cooperación con los otros poderes. El Parlamento funciona porque queremos que funcione. Hoy el Parlamento está bajo un cerco administrativo enorme, donde yo como diputado no puedo ni siquiera darte una carta. Y no te puedo dar una carta porque no hay ni siquiera papel, ni hay tinta, y son cosas muy puntuales, pero que te dan cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, un cerco administrativo que pretende ahogarnos, pero además un cerco legal, porque utiliza hoy al Tribunal Supremo de Justicia para emanar sentencias en contra de las competencias de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los poderes públicos que están desconociendo o no a los otros? La Asamblea Nacional, después de haber asumido ello y de haber desincorporado del cuerpo a estos 3 diputados, posteriormente, podríamos llamar un arrebato de una acción impulsiva, incorpora nuevamente y juramenta a estos 3, desacatando una orden judicial de nuestro máximo ente. A lo que saca una resolución y dice que la Asamblea Nacional, siempre y cuando mantenga a estas 3 personas incorporadas, está en un desacato, y eso hace que sus acciones tengan un carácter de nulidad, porque precisamente hay 3 diputados que están siendo en un proceso de impugnación. Lo que se ha instalado es un sistema autocrático, donde efectivamente el Poder Ejecutivo ejerce una tremenda influencia sobre el resto de los poderes públicos, donde efectivamente no hay división de los poderes, donde se violan permanentemente los derechos humanos de los venezolanos y de los ciudadanos, donde efectivamente no hay libertad plena de expresión, a pesar de que yo pueda hablar contigo aquí, pueda hablar en Venezuela, con cualquier medio de comunicación, es real y absoluto el control del poder sobre los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación más regionales, más locales. Y eso, al no haber derechos humanos, al no haber el respeto a las garantías mínimas de la Constitución, evidentemente te da cuenta de que la democracia es la mayor de las ausentes en este momento en Venezuela. En Venezuela hay ciudadanos procesados por violentar leyes o violentar mecanismos y generar hechos de violencia en nuestro país.
para decirles así, no todos son o eran figuras políticas conocidas y que cometieron delitos tan graves como asesinato, delitos tan graves como generarle a una persona algún tipo de lesión de por vida. Hay presos políticos sin ninguna duda. Hay más de 108 personas que están en este momento tras las rejas. Y hay más de 2.000 venezolanos que están bajo un proceso judicial, que se ha venido agudizando en los últimos meses porque han judicializado la actividad política, judicializado el simple hecho de poder pensar distinto a quien hoy está en el poder. Muchos venezolanos hoy están detenidos sin orden del Ministerio Público, sin orden de ningún juez. Simplemente los organismos de inteligencia del Estado van, te captan, te toman, te dicen que estás apresado y simplemente vas y estás preso. Y te meten en un sistema, en un juicio, un proceso judicial enorme, largo y retardado. Varios de esos presos políticos han tenido los juicios más largos de la historia venezolana, de la historia judicial de Venezuela. Eso te da cuenta del uso de las instituciones judiciales para poder tratar de dar un golpe certero desde el punto de vista de la justicia a quienes opinamos distinto. ¿Qué es lo que hay en Venezuela detenido? Personas que fueron detenidos en flagrancia, porque así lo dice nuestro sistema judicial, que las personas solamente pueden ser detenidos o cometiendo el delito o si la fiscalía lo pide, así lo solicita. Y en algunos casos así ha sido por su actuar incluso público. Es decir, hay una figura pública, tal vez la más reconocida, que está detenida en nuestro país. Bueno, y es cuestión de ir a ver los videos y decir, cuando le preguntaba a los medios de comunicación que cuándo se acababa ese movimiento en la calle, dijo hasta que acabe el gobierno del presidente Maduro. Mira, hay una incongruencia en términos de la política internacional del gobierno venezolano. Una incongruencia porque pretendieron venir al Mercosur, que es un espacio principalmente para el acuerdo económico y para el acuerdo de los mercados, y por eso se llama Mercosur, y que privilegia eso más que lo político. Entonces el gobierno venezolano en primera instancia quiso venir a imponer una agenda política en un marco de una institución que es principalmente económica. Entonces ahí ya hay una primera incongruencia. En segundo lugar, nosotros estamos pero no estamos. Es decir, el Mercosur está negociando tratados con la Unión Europea, Venezuela no se ha incorporado. El Mercosur está tratando y está hablando y discutiendo el Tratado del Atlántico, del Pacífico, la Alianza del Pacífico, y Venezuela no está incorporada. El Mercosur está hablando con otros tantos países para establecer acuerdos bilaterales y Venezuela no está presente en eso. Ni siquiera hemos hecho los ajustes arancelarios que son la base fundamental del acuerdo inicial del Mercosur. Entonces yo creo que ahí también tenemos un déficit y te digo, lo que está pasando y la crisis que hoy tenemos fue precisamente por falta de diplomacia, pero también por cosechar la incongruencia de una política internacional que evidentemente hoy la estamos viendo a todas luces cómo no funcionó. A mí me tocó ser el primer representante permanente del Mercosur ya ingresados como pleno. Y lo primero que uno sabe del Mercosur es que tiene dos grandes problemas teóricos. La vulneración a la unión aduanera y el proceso de internalización de las normas. El protocolo de adhesión es muy claro y dice tres cosas explícitamente. Que Venezuela debe acoger en menos de 4 años el arancel externo común, el cual Venezuela acogió. Y es el arancel que cobra fuera del Mercosur. Que Venezuela debe acoger la nomenclatura del Mercosur, es decir, utilizar ese índice, que es el índice del Mercosur en nuestras aduanas. Y de último, le planteó que debíamos también acogernos a el sistema de certificación de origen, porque es lo que le da la fuerza a la unión aduanera o al mercado común que pudiésemos aspirar y llegar. En eso, si tú lo analizas, Venezuela ha cumplido 100%. Se le cuestiona por la internalización de sus normas, la cual es un gran problema y hay países que tienen más de los años que Venezuela duró para esperar ser miembro pleno del Mercosur, más lo que ya es miembro pleno del Mercosur que no ha internalizado normas. Una parte de esos procesos pasa por la Asamblea Nacional, otra gran parte no. Hay otras cosas que pueden ser resueltas a través de resoluciones y mecanismos de los ministerios y del Poder Ejecutivo. Otros tratados sí pasan por la Asamblea, refrendarlos por la Asamblea. Nosotros como Comisión de Política Exterior, si nos envían esos tratados con gusto, lo podemos hacer antes de diciembre y podemos hacer las discusiones necesarias para que esas leyes puedan salir a tiempo y puedan refrendarse los tratados en materia de actualizarnos. O sea, al final, yo lo que creo es que hubo una resolución que de los países fundadores no está enmarcado en la Carta de Ushuaia, es una resolución de unos países, una resolución prácticamente administrativa. Hay que ver el destino de lo que pase de aquí en adelante, pero en todos los casos yo creo que producto de una incoherencia de la política exterior, tampoco eso tiene que llevarlo a los extremos de pensar en que Venezuela tiene que estar fuera del Mercosur. Uno lee el tratado de constitutivo del Mercosur y todos los tratados del Mercosur por ningún lado dice que los miembros
fundadores tienen unos derechos por sobre los miembros plenos que se vayan sumando en el proceso. Entonces lo primero que vemos ahí es un proceso peligroso, delicado, de lo que tiene que ver con el reconocimiento y la institucionalidad del Mercosur. Y sabemos que hay 3 gobiernos que han planteado por un carácter ideológico ese planteamiento, no es por un carácter técnico de la integración. Yo no creo en el aislamiento de Venezuela. Yo no creo en que Venezuela debe estar aislada. Venezuela tiene que tener excelentes relaciones con Estados Unidos, excelentes relaciones con Rusia, excelentes relaciones con China y tiene que tener las mejores relaciones, no excelentes, todas las mejores relaciones con la región. Y uno de esos espacios importantes para la región es el Mercosur. Venezuela no puede estar fuera del Mercosur. Lo que tenemos es que adaptarnos a las condiciones y a la naturaleza por la cual está formada el Mercosur. Creo que Venezuela puede ganar mucho y los países del Mercosur pueden ganar mucho con Venezuela. Hay un grupo de trabajo que es el Grupo de Trabajo de Venezuela, el GTVEN, en Mercosur todo se abrevia, que es el grupo donde hay que revisar cómo está la situación del ingreso de Venezuela, cómo están los mecanismos. Y yo me atrevería a decir que allí cuando tú analizas técnicamente y lo que se plantea, se puede ver cómo nosotros estamos más bien incluso en tiempo récord. Porque si nos comparamos todo lo que hemos hecho en 4 años y hacemos un análisis comparativo de cómo están otros en mayores tiempos, creo que nosotros sacamos más puntos. Pero aquí no es un tema de puntos. Aquí es un tema de respeto a la soberanía y de respeto a los acuerdos constitutivos del Mercosur. El modelo que ha impulsado durante todos estos últimos 17 años quienes hoy están en el poder es un modelo equivocado, que hoy está viéndose los resultados de ese modelo equivocado. Un modelo que centralizó en vez de descentralizar, un modelo que propició la injerencia o la mayor presencia del cuerpo armado o del ejército en los asuntos públicos, cosa que hoy estamos viendo. Más allá del modelo político que se estuviera aplicando, es la disminución estrepitosa de los ingresos en divisas producto del petróleo. Principal elemento impulsor de la economía nacional, tanto de los ingresos fiscales como impulsor de la economía nacional. Nosotros creemos que hay que cambiar el gobierno y cambiar el modelo. Y nosotros sí hablamos de cambiar el modelo socialista por el modelo de la Venezuela del Progreso. ¿Y qué habla el modelo de la Venezuela del Progreso? Habla de 5 cosas fundamentales. De educación, que es la base fundamental de cualquier proceso de desarrollo nacional y que este gobierno no ha sabido invertir allí. Creo que es importante que la Venezuela del Progreso hable de educación, de transparencia, hoy no sabemos a ciencia cierta cuántos recursos entran ni cómo se gastan, descentralización, aquí ha habido un proceso enorme en Venezuela de centralizar o recentralizar todo. Yo creo que hay que devolver el poder a la gente otra vez y fortalecer las alcaldías, fortalecer las gobernaciones. Producción nacional, producir más y mejor en Venezuela. En Venezuela hay más de 5.000 empresas expropiadas que no funcionan, más de 4 millones de hectáreas de tierras fértiles que no funcionan porque fueron expropiadas. Sin hablar de que hoy la pequeña, la mediana y la gran industria opera al 40% de su capacidad instalada. Hay que remover y tratar de hacer que se produzca más y mejor en este país. Hoy la crisis de salud es enorme y yo creo que hay que atacar allí la defensa que está en la Constitución de los derechos a la salud de los venezolanos. Esas son 5 cosas que para nosotros son las que hacen la diferencia entre la Venezuela socialista y la Venezuela del Progreso. Habría que ver cómo está Venezuela hoy, cómo estuvo Venezuela 5 años atrás y cómo estuvo Venezuela en esos mismos indicadores 10 años atrás y 15 años atrás. Indicadores de educación. Venezuela, desde los indicadores más altos o más significativos, como por ejemplo la abolición del analfabetismo, como por ejemplo ser la segunda matrícula de mayor educación superior universitaria después de Cuba, reconocida por la UNESCO. Se convirtió prácticamente, después de Uruguay, en uno de los países con menor desigualdad, según esa variable que es del PNUD. Habría que evaluar también cómo está nuestro país en relación a las metas del Millennium, que la mayoría, lamentablemente, de los países no llegaron a cumplir las metas y donde Venezuela más bien fue reconocida en metas tan importantes como el acceso al agua potable, como los progresos de disminución de la pobreza. Nuestro país tuvo una disminución de su tasa de pobreza por muchísimo más de la mitad. Es decir, Venezuela tuvo todo un avance social y ahora también podríamos decir que económico. Desde los años 70, que fue nacionalizado nuestro principal recurso natural, al año 2012, antes que empezara la disminución de los precios del petróleo, del año 2000 al año 2010, 2012, 2013 fue la fecha donde los marcadores macroeconómicos se mantuvieron más estables, solamente variando en el año 2002 cuando el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, donde tuvimos récord de menor inflación. La inflación acumulada del año 2000 al 2012 es menos de 1/3 de la que se acumuló en los años 90.
y mucho menos de la de los años 80. Entonces, ahí es como podríamos nosotros decir si el modelo fracasó o no fracasó. Más bien yo podría decirle, basándome en indicadores, que el modelo más bien y la búsqueda de que el ser humano sea el principal objetivo se convirtió en un proceso dinamizador de las condiciones sociales, económicas y políticas del venezolano. Para nosotros no puede haber una alternativa al personalismo con otra persona. Es decir, nosotros no creemos que tú puedas sustituir el personalismo que infundió en su momento el expresidente con el personalismo de otro que venga de las alternativas democráticas. El comandante Chávez es el hito de transformación política de Venezuela y es el hito de transformación y de constitución revolucionaria en nuestro país. Pero lo más importante que se logró construir en este tiempo, y como él lo dijo, que esta era una fuerza revolucionaria que iba más allá de una sola persona. Y es lo que se está demostrando en Venezuela en estos últimos 4 años del mayor acecho internacional, de la mayor búsqueda de quiebra institucional que ha vivido el país, de mantenerse en un proceso, primero, democrático, segundo, en un proceso de avance, de construcción de ideas y de seguir dando aportes en la integración regional. Siempre hay posibilidad de tener una crisis más profunda y precisamente por eso es que estamos promoviendo el referéndum revocatorio como un mecanismo constitucional que permite destrabar la crisis, que permite al final, con lo que te decía, colocar la decisión en manos de la gente y que sea la gente a través del mecanismo del voto, que es un proceso democrático, quien decida el futuro próximo de la nación. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que la gente sea la que decida, que no decida la Asamblea ni los diputados, ni que decida quien está en el poder, y que el diálogo permita avanzar en la construcción de esa oportunidad para los venezolanos. En eso estamos. Yo creo que lo que menos buscamos, como tú dices, es el desmadre. Lo que estamos buscando es que frente a la posibilidad de una crisis institucional y grave y estructural que hay, frente a la posibilidad cierta de que exista ese desmadre, bueno, convoquemos los sectores políticos una salida constitucional para que la gente sea la que decida. La solución de cualquier circunstancia política que viva Venezuela, en primer término, se le debe y le corresponde a los venezolanos, sin ningún tipo de injerencia externa. Porque así es como nos hemos dado todos los países a vivir en comunidad. Y estamos convencidos de que el planteamiento del diálogo, que ha venido construyéndose con dificultad y esfuerzo, donde hay un nuevo actor, digamos, y un actor acordado por las partes, es la UNASUR como un conjunto con 3 facilitadores. Estos 3 facilitadores son el expresidente Torrijos de Panamá, el expresidente de España Zapatero y el expresidente Fernández de República Dominicana, al que se le suma un enviado especial del Papa. Y ha logrado algo muy importante y significativo, que es que se dé un reinicio de los diálogos entre oposición y gobierno. Yo creo que el mundo y sobre todo la región está muy preocupado con lo que sucede en Venezuela, pero también está ocupado. El simple hecho que hoy UNASUR tenga 3 presidentes trabajando en función de un diálogo ya te da cuenta de eso. El simple hecho de que el Vaticano hoy se esté incorporando a ese proceso de diálogo te da cuenta de la crisis y la magnitud del problema que hay en Venezuela.